Muy buenos días. Hoy, en el día 343, leeremos los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios. Comencemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora leeremos el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor
a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora leeremos el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. Al terminar estos 3 capítulos, daremos por terminado esta carta a los Efesios. En el capítulo 4, el Señor nos enseña a vivir una vida práctica en Cristo. Como lo dije, iniciando esta carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos son la teoría doctrinal, como esa doctrina para la iglesia. Y los últimos 3 capítulos son la manera como podemos poner en práctica esa doctrina. Entonces, en los versículos 1 al 4, el Señor nos hace un llamado a la unidad. Allí el Señor nos dice que andemos unidos y como andar unidos no es fácil, lo que nos enseña el Señor es que podamos llevar esa unidad que Él nos ha entregado. Como dice en el capítulo 4, versículos 1 al 4, que dice así. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Nótese que no nos dice que seamos o que busquemos unidad, sino que guardemos la unidad, porque la unidad nos la da el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Guardarla. No que busquemos otra manera de unidad, no que busquemos formar un club, sino que busquemos guardar la unidad que Dios nos ha dado. Y el Señor nos da aquí las claves para poder guardar la unidad. Para poder guardar la unidad dice que debemos soportándonos con paciencia los unos a los otros, ya que todos somos diferentes. Como no es fácil soportarnos con paciencia, también nos dice cómo hacerlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Para yo poder soportar con paciencia al otro, tengo que ser humilde y tengo que ser manso. Eso significa que yo pueda poner toda fuerza, todo dominio propio bajo el control del Espíritu Santo. Dios nos hace esa unidad a veces no se logra porque nosotros concentramos nuestras miradas en las diferencias, en lo que nos molesta del otro. Pero el Señor acá también nos da una clave para conservar la unidad y la vemos en el versículo 4 e incluso en el 5 que dice así. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, es decir, ¿qué es lo que realmente nos une a nosotros? El cuerpo de Cristo, su Espíritu Santo, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Concentrémonos en lo que nos une Cristo, nos une su sangre, nos une el Padre, nos une la fe. Es en eso que debemos concentrarnos. Dios nos hace un llamado personal y nos da un don para servirle. Y eso lo vemos en el versículo 7 que dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo nos ha dado a cada uno un don.
ese don es para que nosotros lo pongamos al servicio de la iglesia, nos ha dado un llamado personal. Quizás tengas el don de servicio, el don de exhortar, de consolar, el don de animar, el don de dar. No sé cuál es el don que Dios tiene, pero es importante que lo pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Los dones ministeriales son dados a la iglesia para que evite caer en el error. En cuanto a dones ministeriales, dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos dice el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son dados para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado, sea edificado, pero tiene otro propósito más que lo vemos en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Es decir, para que podamos recibir una enseñanza que nos ayude a ser sólidos, firmes. Por eso es importante que nos congreguemos y que recibamos esa palabra de nuestro pastor, de nuestros maestros, de nuestros líderes. El problema de la humanidad lo vemos en el versículo 17, que dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El problema de la humanidad es que ha decidido andar en la vanidad de su mente. ¿Qué significa andar en la vanidad de su mente? Andar pensando que lo que creemos, lo que nosotros mismos nos hemos proyectado es lo correcto. La vanidad de nuestra mente muchas veces nos lleva a vivir de acuerdo a nuestros principios, nuestros criterios, sabiendo que nuestro corazón es engañoso. ¿Por qué la humanidad está así? Eso lo vemos en el versículo 18, que dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Cuando yo decido andar en la vanidad de mi mente, viene como resultado que voy a tener el entendimiento entenebrecido. Dios me va a dejar a mí, como dice en el libro de Romanos, que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Él los entregó a una mente reprobada. Entonces, al tener una mente reprobada, voy a tener un entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento que no me permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, y también dice, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué la humanidad está así? Porque ha querido vivir a espaldas de Dios, porque ha querido vivir sin tener en cuenta a Dios, porque ha querido vivir sin que Dios le direccione y le muestre el camino. Dice, por la dureza de su corazón. ¿Cuándo viene dureza al corazón? Cuando yo resisto a oír la palabra o si la oigo, resisto a obedecerla. Por eso la humanidad está como está. ¿Cuál es ese resultado que trae ese problema a la humanidad? Lo vemos en el versículo 19, que dice así: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, como decidieron ser duros de corazón, pierden esa sensibilidad. Entonces dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es lo que hoy vemos, un país corrupto, un gobierno corrupto, personas corruptas, un mundo donde nadie puede confiar en nadie. Lo que verdaderamente debemos ser, lo vemos en los versículos 22 al 31, que dice así: por lo cual desechando mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no lo haga más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, y debemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Más bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo.
En el capítulo 5 también vemos una vida consecuente. Si nosotros hemos decidido buscar a Dios, si nosotros hemos decidido vivir para Dios, tenemos que mostrar eso en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Tiene que haber una coherencia. En el versículo 1 vemos que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí vemos que Pablo escribe la expresión hijos amados. Y yo aquí quise colocar hijos de quién, porque también vamos a encontrar en esta carta a los efesios hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de luz, hijos amados. Mi pregunta es, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Hijos de quién? Cuidar nuestras palabras, eso lo vemos en los versículos 3 al 4, donde el Señor nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos y en los reinos de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, aquí es importante que cuidemos nuestras palabras. ¿Por qué viene la ira de Dios? Eso lo vemos en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esas palabras vanas hacen que, como vimos en el capítulo anterior, tengamos unos pensamientos vanos, como vimos en el capítulo anterior, el problema de la humanidad en el versículo 17, que dice, eh, versículo 17, se me perdió, en el capítulo 4, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, cuando yo permito palabras vanas en mi vida, empiezo a andar en la vanidad de mi mente, es decir, a pensar cosas que no son trascendentales, que no tienen que ver con la eternidad, que no tienen que ver con Dios. Y ahí viene la ira de Dios, porque decido no tener en cuenta a Dios y empiezo a vivir a mi criterio, a mi manera, tras el engaño de mi propio corazón. Por eso somos invitados a andar como hijos de luz, como están los versículos 7 al 8, que dice así, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos invitados a andar como hijos de luz. Quien anda de acuerdo a la luz tiene que tener un fruto, y eso lo vemos en el versículo 9, que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, cuando nosotros andamos como hijos de luz, tenemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y se tiene que evidenciar en nuestra vida. Por eso hablo de una vida consecuente. Las obras de las tinieblas son estériles, al contrario de las obras de la luz. Y eso lo vemos en el versículo 11, que dice así, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mire que habla de obras infructuosas. Hoy en día la ciencia, la tecnología avanzan cada vez más, pero lo que incentiva o motiva a la gente es a no tener en cuenta a Dios, a pensar en que todas estas cosas, la creación, es el producto del azar, de la casualidad, de la evolución, y no de Dios. No, eso inclusive va tergiversando los valores, y cada vez vemos que la humanidad va cediendo más y más a la inmoralidad. ¿Cómo ha de ser nuestra manera de andar? Eso lo vemos en el versículo 16, que dice así, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, primero tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dice, además dice también, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Yo no puedo llevar fruto si no soy controlada por el Espíritu Santo. Nadie está más descontrolado que un borracho. Por eso dice acá, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo que está queriendo decir el apóstol es, por favor, permitan que sus vidas sean controladas por el Espíritu Santo.
Pero también dice, eh, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Debemos estar agradecidos con Dios por lo bueno, por las cosas buenas, por las cosas difíciles. Y por último, vemos que en este capítulo el Señor nos habla del amor y respeto en el matrimonio. A los hombres el Señor les pide que amen a sus mujeres, pero les pide un estándar alto de amor. Le dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A nosotras las mujeres, el Señor nos pide que honremos, respetemos y nos sometamos a nuestro esposo y no nos pide cualquier estándar. El estándar es como la iglesia lo hace con Cristo. Así es de que tenemos un gran desafío. En el capítulo 6 también el Señor nos sigue hablando de una vida consecuente. Y a los hijos el Señor les habla de obedecer y honrar a sus padres, como dice el versículo 1 al 2, que dice, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, a los hijos el Señor nos dice, honren, obedezcan a sus padres. A los padres el Señor nos dice, críen a sus hijos con sabiduría. En el versículo 4, el Señor dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces, en lugar de ejercer una correcta disciplina, nosotros lo que hacemos es causar heridas, causar traumas, y es ahí donde el Señor dice, criarlos con sabiduría, no provocándolos a ira. Debemos servir como debe ser, versículos 5 al 8. Aquí el Señor habla a los siervos, a los que trabajamos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales en amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No es que sí, mi jefe está, entonces hago las cosas bien, y si no está, entonces ya trabajo de otra manera. No, dice que sirviendo como sirviendo al Señor. Pero a los empleados el Señor les dice, pilas, cuidado. Mire lo que dice el Señor a los empleados, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces a los empleados el Señor les dice, no amenacen a sus empleados, trátenlos bien. Tenemos que entender que estamos en guerra, eso lo vemos en los versículos 10 al 12, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, estamos en una guerra espiritual. No es una guerra física, es una guerra donde muchas veces queremos hacer lo bueno, pero nos cuesta. Y es por eso que el Señor nos dice, yo les he entregado una armadura para que ustedes puedan vencer al enemigo. Y en esa armadura el Señor nos habla de que nos ha dado. Dice, eh, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la primera parte de la armadura es la verdad. Vivir en la verdad, amar la verdad, estar asidos de la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, que solamente nos puede justificar el Padre, Jesucristo a través del Padre. Perdón, el Padre a través de Jesucristo, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yerbo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también hay otra parte que nos sirve para vencer las tinieblas, y es la oración, además de que nos permite comunicarnos con Dios. Dice, orando en todo tiempo y perseverando en ello con toda oración y súplica y ruego en el Espíritu. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos viviendo una vida que demuestre que somos hijos de luz, hijos de Dios, o estamos andando en la vanidad de nuestra mente? ¿Somos conscientes de la guerra espiritual que enfrentamos día a día? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.